Jóvenes, primeramente darles la bienvenida a nuestra primera clase de genética. Presentarme, soy la doctora Silvia Mancilla. Y bueno, indicarles que conmigo vamos a llevar este semestre la materia de genética. ¿No? Como ustedes han podido ver en la presentación, se les ha hecho un test diagnóstico. Y ahora vamos a empezar ya con el avance que corresponde a esta primera semana de la gestión 2020, ¿no? Indicarles primeramente, jóvenes, que la genética, la materia que vamos a estudiar ahora, se la define como la ciencia biológica especializada que estudia las leyes y los mecanismos de la herencia y la variación que se produce en los seres vivos, ¿no? Entonces, la genética es la ciencia que nos va a indicar realmente cómo se transmite un carácter de nuestros padres hacia nosotros, ¿no? Eso es lo que en sí estudia la genética, ¿no? Analiza la naturaleza, la composición, la expresión e interacción de los genes como unidades de información biológica. ¿A qué se refiere eso? Nuestros papás, nuestros padres, cada uno tiene genes los cuales se nos transmite, ¿no? Y esos genes, de acuerdo a una interacción que hay entre ellos, se van manifestando en diferentes caracteres que nosotros heredamos. Es de ahí que, por ejemplo, nosotros sacamos los ojos del papá o sacamos el cabello de la mamá, ¿no? De acuerdo a esta interacción de genes es que nosotros manifestamos los diferentes caracteres. Tenemos que entender nosotros, ustedes ya en lo que es colegio, ustedes han llevado, por ejemplo, lo que es una célula, ¿no? Por eso es que había preguntas en el test diagnóstico relacionadas a este tema. La célula, que es la unidad anátomo-estructural de nuestro organismo, tiene una estructura al centro que se llama núcleo. El núcleo, a su vez, tiene en su interior lo que son los cromosomas, ¿no? Los cromosomas, a la vez, tienen dentro de su interior lo que se llaman los genes, ¿no? Entonces, eso tienen que entender esa estructura, cómo está formado nuestro organismo. Entonces, sepan que en la célula, en su interior, está el núcleo, y en su interior del núcleo están los cromosomas, y dentro de los cromosomas están los genes, que son los que tienen el ADN, o el DNA, que ustedes también tal vez en algún momento lo han escuchado. Para los que no saben, el DNA o el ADN es el ácido desoxirribonucleico, que está contenido en nuestros cromosomas. Por eso dice que es un cromosoma, es la estructura del núcleo formada por la asociación de DNA y proteínas, donde se encuentran los genes. Así como dice aquel concepto, es lo que yo les he explicado, ¿no? Imagínense una célula con su núcleo y en su interior estos cromosomas, y en el interior de estos cromosomas los genes, que son los que llevan nuestra información genética con todos nuestros caracteres. Lo que les decía anteriormente, es la mezcla de estos genes los que van a manifestarse en nuestras diferentes características que son visibles ante las personas, ¿no? Nuestros ojos, nuestro cabello, nuestros labios, ¿no? La altura, todas esas características están por la interacción de nuestros genes que están contenidos en los cromosomas y por ende en el núcleo de la célula. Es importante que ustedes, vamos a ir viendo a medida que van pasando estas semanas, como por ejemplo, qué es un cromosoma, lo vamos a volver a ver. Es importante que ustedes sepan que estos cromosomas están formados por diferentes estructuras, como acá pueden ver, que son los telómeros, que es la parte más externa, se puede decir, del cromosoma. Tiene este cromosoma, está formado por un brazo corto y se unen en un centrómero, ¿no? Y tienen también un brazo largo, como ustedes pueden ver, ¿no? Estos cromosomas, algunas veces van a ver en los libros que hablan de cromátides. Entonces, ¿qué son los cromosomas? Son la unión de dos cromátides a nivel del centrómero. El centrómero es la unión de las dos cromátides. Y si ustedes logran ver acá en esta imagen, acá está toda nuestra secuencia de DNA contenida en nuestros genes, ¿ya? Acá, ¿no? Nuevamente les muestro una imagen un poquito más representativa de un cromosoma, donde habla por eso de que las cromátides, lo que les decía, el centrómero, que es el lugar donde se unen, los telómeros, que son las partes extremas de estas cromátides, ¿no? Y hay unas construcciones secundarias que se llaman satélites, ¿no? Esta parte más o menos llega a ser lo que son los satélites, ¿no?
Les decía que miren, nosotros, ustedes hayan visto, tal vez alguna vez hayan escuchado hablar que nosotros estamos formados por 46 cromosomas, ¿no? En total, ¿no? Que van formando diferentes grupos, se van uniendo los cromosomas y van formando duplas, ¿no? Como ustedes pueden ver. Y por eso la determinación del sexo masculino y del sexo femenino es, por ejemplo, 22 cromosomas autosómicos más un cromosoma sexual, que en el caso del varón es XY y en el caso de la mujer es XX. Por eso también les preguntaba esto en el test diagnóstico, que ustedes ya han visto esto en colegio, ya se avanza también lo que es parte de la genética, ¿no? Entonces 22 cromosomas autosómicos y un par sexual para el varón XY y para la mujer XX. Ese es el cariotipo. A todo esto se llama cariotipo, que a medida vamos a ir viendo nosotros, por ejemplo, hay diferentes enfermedades que van teniendo alteraciones en algunos de estos cromosomas que se van manifestando en los trastornos genéticos. Los cromosomas, que también vamos a ir, como les decía, avanzando en las clases subsiguientes. Hay diferentes tipos de cromosomas, ¿no? Que de acuerdo a sus brazos cortos y brazos largos, les indicaba hace un momento, pueden ser entelocéntricos, cuando casi no tienen brazos superiores, ¿no? Los acrocéntricos, cuando sus brazos superiores son más cortos que los brazos, hay una cierta desigualdad, ¿no? Entre los brazos cortos y los brazos largos. Los submetacéntricos, que ya en donde se ve un poco más de brazo corto, y los metacéntricos, en donde sí hay un brazo corto y un brazo largo, pero marcados casi o divididos casi al centro, ¿no? O están unidos siempre en el centro, pero por lo que les decía hace rato, el centrómero, pero se pueden ver una casi similitud entre brazos cortos y brazos largos, ¿no? En cambio, en el telocéntrico, por ejemplo, casi no hay brazos cortos, lo que les decía, ¿no? En nuestro organismo, generalmente, los cromosomas que existen son los submetacéntricos y los metacéntricos, son los más comunes, ¿no? Es lo que les decía hace un momento también, que el gen está contenido en lo que son los cromosomas, y esta es la secuencia, ¿no? Del ADN, ¿no? Que están en nuestros genes, ¿no? Es importante, ya también a medida que vayamos viendo las clases, vamos a hablar de alelos. Los alelos, ¿qué son los alelos? Los alelos son formas alternativas del mismo gen, que ocupan una posición idéntica en los cromosomas homólogos y controlan los mismos caracteres, pero no necesariamente llevan la misma información. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en los genes, por ejemplo, tenemos diferentes alelos, ¿no? Alelos del color de nuestros ojos, alelos del color del pelo, alelos del lóbulo de la oreja, y dependiendo cómo estos alelos se van intercalando entre sí o se van interrelacionando entre sí, es que nosotros, por eso puede ser que tengamos unas orejas, póngase más grandes, más pequeñas, ¿no? Esté en función de estos alelos, que son segmentos de los genes, ¿no? Acá les muestro, ¿no? Nuevamente un cromosoma con la secuencia de genes, ¿no? En su interior. Ustedes también saben, ¿no? Que el hombre, como les decía hace rato, tiene un cariotipo de 22 más XY y la mujer 22 más XX, ¿no? Entonces acá podemos ver nosotros que acá en el hombre tiene la célula que va llevando estos cromosomas sexuales, es el espermatozoide, y en la mujer es el óvulo. Ambos se juntan, forman lo que es el cigoto, y es ahí desde ese momento que se ya va haciendo la transmisión de genes para el nuevo ser, ¿no? Lo que les hablaba hace rato de los alelos, ¿no? Están distribuidos en cada gen de esta forma más o menos, ¿no? Entonces que cada uno de estos va determinando diferentes caracteres, no solamente es para un solo carácter, sino para los diferentes caracteres. ¿Qué más vamos a ver, por ejemplo, en nuestra materia de genética? Vamos a ver que estos diferentes alelos están representados, por ejemplo, cuando hablamos de un alelo dominante, siempre van representados por las letras mayúsculas, como están viendo acá, AA, con letras mayúsculas, y cuando son los caracteres, por ejemplo, recesivos, se puede decir, AA minúscula, ¿no? Son iguales, pero son AA minúscula. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ustedes saben que lo negro se antepone a cualquier color, por ejemplo, en este caso celeste, ¿no? Puede ser que el padre tenga ojos negros y la madre tenga ojos celestes, ¿no? Entonces el dominante casi siempre va
va a opacar a lo que es más claro, ¿no? Entonces, a eso se refiere, que nosotros ya cuando veamos lo que es herencia dominante y recesiva, vamos a ver estas letritas, vamos a conjugar mucho con estas letritas, no siempre es A, sino es la letra que nosotros queramos, solamente tienen que entender que lo que es dominante siempre es representativo por letras mayúsculas y lo que es recesivo es representado por letras minúsculas. Por el momento vayan haciéndose esa idea. ¿No? Acá, como les digo, son los alelos que se disponen de diferente manera para dar diferentes características, ¿no? Por eso que hay gente que va a tener bigotes de esta forma, bigotes más claros, bigotes de esta otra forma y bigotes todavía mucho más claros que los anteriores, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir viendo y analizando en las diferentes clases, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tipo de sangre igual, ¿no? El tipo de sangre del papá que puede ser tipo A y la madre tipo B, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese tipo de sangre, vamos a tener también que la sangre es un factor que nos heredan los padres y también tenemos que ver que no todos van a ser, por ejemplo, A, ¿no? Entonces acá, como pueden ver, uno de los hijos puede ser AO, el otro hijo puede ser AB, el otro hijo BO y el otro OO, ¿no? Entonces es de acuerdo a la mezcla que vamos a trabajar en lo que se llama el cuadro de Punnett, que vamos a ir viendo posteriormente en nuestras clases, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? Cuando son dominantes y recesivos. Algo que también vamos a ver en nuestra materia es lo que se llama la herencia genética, ¿no? Es lo mismo que hemos estado hablando, pero ¿qué se nos transmite a nosotros, ¿no? Entonces, algunas veces ustedes se preguntarán por qué mi hermana se parece más a mi papá o por qué mi hermana sí ha sacado la enfermedad que tiene mi papá. Es de acuerdo a lo que se llama la herencia genética, ¿no? Entonces, vamos a ver también de que hay cosas que sí se heredan, que son transmitidas por nuestros cromosomas autosómicos, y hay otras enfermedades que son transmitidas por nuestros cromosomas sexuales, ¿no? Vamos a ir viendo eso en los siguientes capítulos. Es importante que ya en esta primera clase nosotros vayamos entendiendo algunos conceptos como lo que es genotipo y fenotipo. Tal vez ustedes ya en colegio han hablado de estos términos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir genotipo? Directamente ustedes genotipo pueden indicar que es el conjunto de genes, ¿no? Ya les he dicho que todas nuestras células tienen cromosomas y a la vez todos estos cromosomas tienen genes. Entonces, el genotipo estudia todos esos genes de todas nuestras células. ¿Y qué es fenotipo? El fenotipo es la mezcla que sufren estos nuestros genes con algunos factores, como pueden ser, por ejemplo, factores ambientales. ¿A qué se refiere? Como les digo, nuestra mamá y nuestro papá nos heredan genes en el interior de nuestra mamita y está creciendo un nuevo ser con el gen del papá y con el gen de la mamá. Pero este genotipo que está ya en un nuevo ser puede verse afectado por influencia ambiental. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, el humo del cigarro, la radiación, ¿no? Por eso es que esos factores pueden condicionar a que este bebé, este nuevo ser, vaya teniendo alguna enfermedad o alguna aberración o algún trastorno genético, ¿no? Entonces puede ser que este niño esté todo bien, su genotipo, pero por un efecto de mucha radiación solar, por ejemplo, madres que estando embarazadas se van a la playa, se exponen mucho tiempo al sol, puede esa radiación solar afectar al bebé, ¿no? Y hacer que este bebé tenga de aquí a un tiempo ya nazca con alguna enfermedad o algún trastorno genético, o tal vez incluso se afecte, tal vez no nazca con ningún trastorno genético, pero puede ser que sea de talla más bajita, puede ser que sus pulmones no respiren bien. Son cosas condicionantes que ocurren con el genotipo y el fenotipo, ¿no? Entonces igual, ¿no? Madres que trabajan en radiología, por ejemplo, que son radiólogas, ¿no? Y estando embarazadas sigan sometiéndose a esa radiación, también eso puede conllevar a una malformación congénita. Por eso es que ustedes tal vez en el hospital han visto que cuando es el área de radiología, prohibido, hay un cartelito que dice prohibido embarazadas, ¿no? Porque sabemos que esa radiación puede traer alguna malformación, ¿no? Lo que les decía, hay genotipos y fenotipos que vamos a ir viendo en clases posteriores para que entiendan un poquito. Algo que también vamos a ver ya en las siguientes clases, que es la división celular, ¿no? Tal vez ustedes también ya han estudiado en colegio lo que las células se van dividiendo, ¿no? Tenemos las células autosómicas
y las células sexuales. Las células autosómicas por naturaleza se van dividiendo, van haciendo todo este proceso del ciclo celular, que es un conjunto de diferentes fases, como está acá por ejemplo esquematizado, la fase G1, la fase S de síntesis, la fase G2 o GAP2 y la fase de mitosis, que es donde ya las células se empiezan a dividir, ¿no? Y dando origen a nuevas células, ¿no? Entonces, es necesario que para que nosotros crezcamos, todas nuestras células vayan sufriendo diferentes divisiones celulares, ¿no? Todas nuestras células autosómicas, más que todo, se encargan de lo que es el crecimiento, ¿no? Por eso crece nuestro músculo, crecen nuestros brazos, crecen nuestros huesos, crecen nuestro cabello, ¿no? Está en función a este ciclo celular que vamos a ir viendo en las siguientes clases que va sucediendo en nuestras células, ¿no? Lo que les hablaba, hay un proceso de mitosis y hay un proceso de meiosis. La meiosis generalmente es un proceso que ocurre en las células sexuales, mientras que la mitosis ocurre en las células autosómicas, ¿no? ¿Qué más? Mutación genética. Es importante lo que les decía hace rato, ¿no? El efecto del genotipo más algún factor ambiental, algún factor químico, por ejemplo, ¿no? Un tinte de cabello, el hecho de que muchas mujeres estando embarazadas utilizan la acetona, por ejemplo, para despintarse las uñas, o alguna crema muy fuerte, puede generar alguna mutación genética, ¿no? Es lo que la mutación genética, como dice acá, es la alteración o cambio en la información genética de un ser vivo, ¿no? Entonces ya les he dicho, teniendo el genotipo, puede ser una alteración que va sufriendo esta información genética, que todo estaba bien, pero si nosotros usamos cremas, si nosotros nos exponemos al sol, incluso la misma dieta puede generar cambios en las características de este, que se puede presentar de forma súbita o espontáneamente y se puede transmitir o heredar a la descendencia, ¿no? Ese concepto, por favor, igual van a ir repasándolo porque es algo que vamos a ir viendo en las siguientes clases, ¿no? Las características, este cambio va a estar presente o en una pequeña proporción de la población o del organismo, ¿no? La unidad genética es capaz de mutar, es el gen. Entonces son nuestros genes, lo que les decía, el genotipo puede modificarse por diferentes factores, ¿no? Incluso del clima, el clima frío, el clima muy cálido, todo eso puede afectar. Pueden ser mutaciones que les decía somáticas o pueden ser en la línea germinal, por eso nuestros cromosomas somáticos o bien nuestros cromosomas sexuales pueden condicionar a que haya cambios, ¿no? La genética es una ciencia que ha ido progresando mucho, ¿no? Entonces, por eso es que también actualmente se la lleva como una materia completamente independiente en la carrera de medicina, porque es importante que nuestros futuros médicos sepan que esta materia tiene realmente una vigencia muy fuerte actualmente y tiene realmente en el futuro va a ser una de las especialidades tal vez más importantes, ¿no? Porque ustedes incluso en la pandemia actual hayan visto que la genética es importante porque estamos estudiando incluso el ARN de los virus, cómo actúan en nuestras células y por qué nosotros realmente hacemos la enfermedad, ¿no? La genética ha tenido mucho avance, ¿no? Es una materia, como les digo nosotros, en lo que yo he estudiado al menos, la genética era parte de la materia de embriología, ahora es completamente independiente. Antes la especialidad de genética no había, ahora ya la hay, ¿no? ¿Qué es lo importante de la genética? Que la genética tiene una fase que se llama la ingeniería genética. ¿A qué se refiere eso? Que nosotros, los que son ingenieros genetistas, pueden realmente hacer que una persona que sí, por X mamá, póngase una mamá con diabetes y un padre con hipertensión, puede ser que uno de los hijos herede estas enfermedades. Pero gracias a la ingeniería genética se está evitando, se está actuando en los genes que llevan esta información y se está haciendo que muchas personas que posiblemente podían desencadenar diabetes o hipertensión ya no la desencadenen, ¿no? Porque se está haciendo un estudio tan minucioso como que lo hace la ingeniería genética, que va mutando estos genes para que no se haga la enfermedad, ¿no? Los va poniendo muy atrás para que póngase a los 80 años, 90 años, recién se desarrolle tal vez la enfermedad, pero ya no va a ser algo que afecte a la persona desde etapas muy juveniles, por ejemplo, ¿no? Como les decía, la historia de la genética, tienen que saber que el padre de la genética es Gregor Mendel,
que ya en 1866 hizo un estudio de los guisantes, ¿no? En lo cual él ha visto ya determinado cómo estos guisantes se pueden mezclar entre sí y dar origen a diferentes tipos de flores. Por ejemplo, ha mezclado flores rojas con flores blancas y ha tenido como resultado en lo que vamos a ver las leyes, la primera ley de Mendel, por ejemplo, las flores todas rojas, y ahí hablábamos de dominancia, ¿no? Luego puede ser que las flores sean flores rosas, ahí hablamos, por ejemplo, de dominancia intermedia, ¿no? O pueden ser que sean entre quegas rojas y blancas, entonces ahí hablamos de codominancia, ¿no? Entonces una flor roja con rasgo, con algunos puntos blancos, por ejemplo, ¿no? Entonces se está manifestando ambos caracteres, ¿no? Entonces el Mendel es el que habló de la transmisión de caracteres ya, ¿no? Entonces es importante que sepan eso, que es Gregor Mendel el padre de la genética, ¿no? La genética ya como ciencia en 1906 ya ha ido hablando, por ejemplo, de la transmisión de caracteres gracias a las leyes de Mendel, ¿no? Que se ha ido manejando este término hasta 1960 más o menos, y que ya después ya se ha hablado de la acción génica, ¿no? Ya se han hecho estudios moleculares en 1985, ya en 1995 hablábamos del transgénesis, de la transgénesis, y actualmente hablamos de lo que es el genoma humano, ¿no? Y de la ingeniería genética. El genoma humano, que también lo vamos a ver ya en las últimas clases, no es más que el estudio de todos estos genes, como les decía, ¿no? De cada uno van viendo qué realmente lleva cada gen. Por ejemplo, vamos a ver enfermedades como el síndrome de Down, la progeria, ¿no? Que están, cada uno de estos genes tienen alguna relación con esas enfermedades. Y por eso, gracias a la ingeniería genética, se está logrando evitar el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el avance de nuestra materia es muy interesante y realmente es algo que está siendo muy utilizado en la actualidad, ¿no? La genética se ha dividido en tres grandes ramas: en la genética clásica, que es la que hablaba de las leyes de Mendel; la genética molecular, que yo ya les decía lo que hablamos ahora de parte de lo que es la ingeniería genética; y la genética de poblaciones, que es la que está estudiando el genoma humano, ¿no? De qué enfermedad realmente somos capaces de heredar, y para realmente con la terapia génica que dice, nosotros podemos cambiar estos genes malos a genes buenos y curar muchas enfermedades y evitar más que todo los síndromes. Ustedes hayan visto niños con síndrome de Down, o tal vez tienen algunos familiares con síndrome de Down, y vean que es tan difícil la vida para estos niños, a pesar que el síndrome de Down no es uno de los síndromes más graves, ¿no? Hay realmente síndromes como el síndrome de Patau o el síndrome de Edwards, que lastimosamente son síndromes que llevan a una dependencia completa de parte de estas personas, ¿no? Entonces ellos no pueden sobrellevarse solos, ¿no? Entonces vean que la terapia génica actualmente está teniendo muy buenos resultados, ¿no? La clasificación de las enfermedades genéticas, como les decía, vamos a ver enfermedades monogénicas o mendelianas, enfermedades cromosómicas, cuando se afectan los cromosomas directamente, enfermedades multifactoriales, lo que les decía, que factores ambientales, químicos, físicos nos pueden conllevar a enfermedades, y otras enfermedades como las enfermedades extranucleares y las enfermedades con patrón de herencia atípico, ¿no? Indicarles, ¿no?, que las monogénicas son las enfermedades después de las multifactoriales, unas de las más predominantes también, ¿no? Las multifactoriales, como les decía, llevan el 70 al 90% casi, ¿no? Son las más frecuentes, ¿no? ¿Qué más? Indicarles también de que vamos a ver igual que nuestros cromosomas, puede haber afectación directamente en los cromosomas, ya sea de forma numérica o estructural, lo que causa las aneuploidías y poliploidías que vamos a ver, como les decía, el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, ¿no? O las poliploidías como las tetraploidías, que son incompatibles a veces con la vida, ¿no? En lo que son las estructurales podemos ver las translocaciones. ¿A qué se refiere? Lo que les he mostrado, el cariotipo donde estaban los diferentes cromosomas, cuando estos cromosomas van poniéndose en otros lugares que no corresponden, ¿no? Vamos a ver defectos monogénicos,
¿no? En los cuales depende de la penetrancia o expresividad. ¿A qué se refiere la penetrancia? Es la capacidad de un gen o genes de expresarse fenotípicamente, ¿no? De acuerdo a esta penetrancia que tienen estos genes, es que nosotros podemos ver que hay enfermedades que son más graves. Por ejemplo, ustedes hayan visto síndromes de Down, que hay chiquitos que tranquilamente se desenvuelven, sí tienen los rasgos físicos, pero intelectualmente pueden desarrollarse sin ningún problema en cualquier ámbito, mientras que hay otros niños con síndrome de Down que realmente tienen mayor retraso mental. Eso es de acuerdo a la penetrancia que tiene esta enfermedad, ¿no? La expresividad es la variabilidad del grado de manifestación fenotípica de un gen o genes. Hay gente, por ejemplo, la expresividad, ¿a qué se refiere? Que hay niños que según su cariotipo, sí tienen algún síndrome, por ejemplo, puede ser un síndrome de Klinefelter y demás, pero no es tan expresivo. Entonces a eso se refiere estos términos, ¿no? Que nosotros podemos, hay signos que son bien evidentes. Por ejemplo, en esta manito ustedes pueden ver el hecho de que tenga 6 deditos, es algo obviamente visible, ¿no? Pero que nosotros si vemos esta mano y no la vemos tan cuidadosamente, no nos podemos dar cuenta de esta alteración. Pero si vemos esta mano, aunque así no querramos, vamos a verla, ¿no? Entonces ahí está la expresividad de un carácter, ¿no? Entonces ambos tienen un síndrome, pero vean que acá este es más expresivo, más evidente, ¿no? Tuvo mayor penetrancia, por eso es que se manifiesta de esa manera, ¿no? ¿Qué más? Pues como les digo, vamos a ver enfermedades autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, enfermedades ligadas al cromosoma X. Vamos a estudiarlas. En este caso les muestro, por ejemplo, esta enfermedad que es la condroplasia, que son los niños con talla baja, ¿no? La osteogénesis imperfecta, ¿a qué se refiere? Cuando nuestros huesitos no se forman de buena manera y podemos tener niños así. El síndrome de Marfan, que vean que son manos de como araña, ¿no? Se llama aranodactilia, estas manos que son dedos muy alargados, ¿no? Huesos muy, manos o estos miembros inferiores y superiores muy largos, ¿no? Miren acá, por ejemplo, ¿no? Ahí estas personas ustedes las ven y muchos de ustedes tal vez son amigos incluso de personas así, pero no se han dado cuenta porque casi la parte mental no hay mucho compromiso, ¿no? ¿Qué más? Como les decía, vamos a ver síndromes de Edwards, síndromes de Down, ¿no? Entonces son enfermedades que nosotros vamos a ir viendo en el avance de nuestra materia. Bueno, esa es la introducción a nuestra materia, jóvenes. Espero que realmente ya muestren interés a nuestra materia, ya que es algo, como les decía, de futuro, y es importante que ustedes sepan para entender muchas de las enfermedades que incluso van a ver en el desarrollo de su formación y también en el desarrollo de su misma profesión. Bueno, gracias jóvenes, bienvenidos nuevamente a la materia de genética. Gracias.